Otros defendían, diríamos, el progreso, unos defendían la autoridad, otros defendían la libertad. Es decir, se produjo una gran dicotomía. Y a partir de ahí, eso se tradujo en dos concepciones o en dos cosmovisiones distintas, la que defendió la catolicidad y la que defendió el mundo protestante. El protestante en general, luterano, calvinista, etcétera, etcétera. Que todos aquellos movimientos, pues naturalmente, utilizaron ese elemento como defensa de lo que hoy diríamos el soberanismo, la soberanía. Se trataba de construir entidades políticas independientes o soberanas y, por tanto, independientes del emperador, independientes, diríamos, del Papa. Y a raíz de aquí surgió el tema de la leyenda negra. España tuvo que defender la monarquía hispánica, tuvo que defender determinados principios, ¿no? Los principios de la tradición y los principios, diríamos, de la catolicidad. El movimiento reformador protestante, por lo tanto, defendía otros principios, la individualidad, por ejemplo, por decir algunas cosas. Estoy planteando ya cuestiones que pueden salir, pero lo que me interesa señalar es que a partir de aquí, por ejemplo, en el enfrentamiento que como consecuencia de aquello tuvo lugar no solamente en el imperio, sino en los dominios del imperio de Carlos I, de Carlos V en este caso, del Sacro Imperio Germánico y del rey de España, Carlos I, que defendía su patrimonio, que no era propiedad de ellos, patrimonio dinástico, con los Países Bajos, por ejemplo, pues los Países Bajos se adscribieron a una corriente, vamos a decir así, confesional, que es lo mismo que decir revolucionaria y por tanto nacionalizadora, entre comillas, eso es un anacronismo lo que acabo de decir, y por tanto digo una especie de socialización, nacionalización que permitía independizarse de su señor natural, que era el rey de España, en este caso Felipe II, concretamente, aunque empezó con Carlos. Es decir, y ahí es donde empezó el mundo protestante, enseguida apoyado por otros movimientos protestantes, con la Inglaterra, por ejemplo, anglicana, que empezaron a denostar, a desprestigiar esa España que naturalmente se mantenía en la defensa de unos valores, de unos principios que pueden ser discutidos, pueden ser cuestionados, pero que planteaban una cosmovisión del mundo bien distinta de la que planteaban los otros. Una de las guerras que siempre se libran es la batalla cultural o la batalla ideológica. Dieron la batalla, que era una batalla en aquel momento, como digo, confesional. Y no quedó ahí, sino que se llevó hasta nuestros días, llega hasta nuestros días. Hay todavía mucha gente que defiende, incluso dentro de España, concretamente, pues que son defensores de la leyenda negra, y no solamente ocurre en el ámbito de lo político, sino en el ámbito de lo social y de lo cultural. Hay universidades que todavía pues, se defiende que, bueno, que España fue o no fue, haciendo una lectura muy presentista del pasado, cosa que no se debe hacer nunca, ¿no? Un historiador, para entender el pasado, se tiene que abstraer de su realidad e intentar comprender las realidades pretéritas que están en unos fundamentos bien distintos de lo que puede ser el presente. Por lo tanto, la leyenda negra llega hasta nuestros días. Y donde no tuvo poca importancia precisamente fue en Hispanoamérica, ¿no? Y en Hispanoamérica, eso que algunos han llamado los movimientos de liberación, los movimientos de independencia, algo tendrían que decir, los libertadores, que está el gran libertador lo digo irónicamente también y entre comillas, ¿no? Bolívar, ¿no? Y los bolivarianos que también nos van a libertar, ¿no? Pues construyeron, y hoy hablando con los ponentes, construyeron su propio discurso histórico, ¿no? ¿Con qué? Con el lenguaje. Lo de libertador, todo esto tiene contenidos, diríamos, ideológicos. Y como no es el papel mío hoy el de hablar in extenso, hemos traído precisamente a dos grandes expertos en Hispanoamérica, hispanoamericanos y españoles, diríamos, pertenecientes españoles. Pablo, sobre todo, tiene la nacionalidad española y Miguel también, ¿no? Y contamos con dos historiadores, no son de profesión, bueno, también algo, pero sí de mucho oficio, ¿no? Que de repente, al intentar comprender sus realidades, vamos a decir así, nacionales, hoy discutíamos y decíamos, y yo decía, las naciones, hay muchas naciones que son inventadas. Hoy estamos
asistiendo a una realidad histórica en la que se inventan naciones. La invención de la nación, muchos teóricos lo dicen así, Hobsbawm, entre otros, o Ranger también, la invención de la nación es algo que viene muy asociado al Estado nacional. Había que inventar las naciones. Y hay naciones que no fueron inventadas, que son naciones históricas. Las naciones inventadas son naciones políticas. Todas las hispanoamericanas que nacieron en el siglo XIX, de la mano de la masonería, etcétera, etcétera, pues son naciones inventadas. Había que construirlas. Sin embargo, la nación española, lo digo porque yo lo he defendido públicamente y lo he escrito, pues es una nación que es nación histórica, nación cultural y nación política. Esa es la diferencia. Hay otras también en el caso de Europa, no en otros sitios. Por tanto, también hay que decir que el concepto de nación no tiene el mismo contenido en el siglo XVII o en el siglo XVIII que en el siglo XIX. El concepto de nación tal y como lo entendemos hoy es un concepto que está asociado a otro concepto fundamental que es el de soberanía y es la propia de los estados nacionales. Por tanto, hoy nos vamos a enfrentar a una realidad histórica que tiene que ver mucho con poner sobre el papel, o en este caso en palabra, una realidad histórica que nuestros ponentes han descubierto, que se los van a exponer a ustedes para que lo podamos debatir. Van a ser exposiciones más bien breves, en el que después lo importante para que esto arroje luz será las preguntas que ustedes quieran formular a la mesa. Y dicho eso, voy a presentar a los ponentes y a nuestros invitados de hoy. El primero que va a hablar es don Rafael Aita, lo tienen a mi izquierda, natural de Perú, de Lima. Él es ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Actualmente es candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura. Es magíster en Administración y Estratégica de Empresas, es MBA, es docente, es investigador y autor de artículos en revistas en América, en Asia y en Europa. Rafael Aita, cuando visitó la ciudadela mística del Machu Picchu, decidió acercarse al legado del incanato de los incas y desde entonces se ha hecho un escritor hispanista, divulgador de la historia del Perú. Es conferenciante en muchos lugares internacionales de su país y desde luego en España está de gira, lleva aquí medio mes, ¿no? Estará un mes en el que está pasando por distintos sitios, por distintas provincias, por distintos lugares de España, llevando su conocimiento de lo que era la historia del Perú vinculada a España y haciendo una defensa bien combativa en defensa de la hispanidad y intentando desterrar esa leyenda negra. Es autor de numerosos libros. Yo voy a omitir las conferencias porque me extendería demasiado, pero les recuerdo que tiene 3 libros importantes: El secreto del último Inca, en 2018, Pachacútec, el estratega del imperio, y su último libro, del 2022, que es Los Incas Hispanos, les ha llamado así, Los Incas Hispanos, que creo que de lo que hoy nos va a hablar, ¿no? Nos va a aclarar mucho. Es autor de numerosas conferencias, artículos que no viene al cuento relatar. Nuestro otro ponente es mi admirado y amigo don Pablo Victoria. Es colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Tiene un doctorado en Economía en Estados Unidos y otro en Filosofía en España. Ha sido senador y parlamentario en el Congreso de Colombia y precandidato a la presidencia del Partido Conservador en Colombia. También es autor de una veintena de libros. Todos, y yo conozco muy pocos, se lo he reconocido hoy. Claro, me dedico a otros periodos un poco más alejados, pero no puedo
de recomendarles el terror bolivariano, ¿no? El terror bolivariano que hay que leerlo, ¿no? Pero tiene La sociedad posliberal y sus amigos, España contraataca, La nueva Granada contra España, La otra cara de Bolívar, Memoria de un golpe, El día que España derrotó a Inglaterra, El terror bolivariano, ¿no? Son, por hacer alguna referencia. Ha sido profesor de Economía en distintas universidades colombianas y conferenciante internacional en el área de Economía, Política e Historia. Está condecorado con la medalla Charly Solano de Inteligencia Militar por el Ejército de Colombia y por la Academia Bolivariana de Historia, antes de Maduro. Bien, es miembro de la Academia Bolivariana de Historia, de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá y de la Sociedad Colombiana de Economistas, es caballero de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, del capítulo noble de Fernando VI y Gran Cruz de la Hermandad Monárquica de España y miembro de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Como ven, es un currículum que lo acredita también, bueno, pues como conferenciante y seguro que no les va a decepcionar. Y por último, voy a citar, le voy a dar también la palabra brevemente a don Miguel Ernesto García Gutiérrez, también peruano, de nacimiento, aunque vive en España desde el 1976 y tiene la nacionalidad española, creo, ¿no? Es decir, que es español, es hispano, todos los de allí somos españoles, ¿qué vamos a hacer, no? Lo explicaremos y lo argumentaremos, o si alguno tiene duda, lo intentaremos argumentar. Bueno, le voy a dar la palabra a él porque él fue, de la mano de nuestro amigo y consocio José Antonio Bermejo, quien nos propusieron hacer esta aportación desde la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Le doy la palabra a Miguel, muy brevemente, para que presente la asociación y entramos en materia. Adelante, sí. Miguel. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera, como delegado de la Asociación Héroes de Cavite, agradecer a la dirección del casino, y en este caso en representación de ella a don José Ignacio, por hacer este acto de forma colaborativa con nuestra asociación. Esto es el primer acto que vamos a realizar de forma conjunta y que se realicen otros más, esperando que este sea el primero y que sea de mucho éxito. Después, muy brevemente, quisiera hablar de la Asociación Héroes de Cavite. La Asociación Héroes de Cavite es una asociación hispanista, es una asociación cultural, apartidista y sin ánimo de lucro. Esta asociación tiene como finalidad fomentar la cultura y la historia compartida entre la comunidad hispana. Realizamos, entre otras actividades, videoconferencias semanales, realizamos conferencias compartidas con otras asociaciones hispanas de Hispanoamérica, realizamos también conferencias presenciales como estas y también jornadas semanales como la jornada de la hispanidad durante la semana del 12 de octubre y la jornada del idioma español en la semana del día del 23 de abril. Y para terminar, quería comentar muy brevemente, utilizando las palabras de la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, que el año pasado en una entrevista dijo lo siguiente: la historia de España y la historia de América no se pueden comprender por separado, sino en la interrelación entre una y otra. Han formado uno de los conglomerados más importantes que ha habido porque cambió el mundo. Es decir, no se puede conocer la historia del mundo sin conocer la historia de España. Y la historia de España está unida a la historia de América. Las disertaciones de don Rafael Aita y de don Pablo Victoria, les puedo asegurar que son un ejemplo clarísimo de nuestra historia compartida. Es decir, un ejemplo de la historia desmitificando la leyenda negra. Gracias. Paso la palabra. Tiene la palabra don Rafael Aita. Muchas gracias. El día de hoy, siguiendo la misma línea de la presentación, donde se ha hablado de una historia compartida, se ha hablado acerca de desmitificar la leyenda negra,
Pues precisamente vamos a comenzar conversando sobre una aparente contradicción, que es el título que ven en pantalla, Los Incas Hispanos. Un título que ya de por sí despierta controversia. Y muchas personas me han mencionado, no pues, ¿cómo van a ser incas hispanos? Pero si los hispanos fueron a conquistar a los incas y los mataron, los aniquilaron, o en el mejor de los casos los subyugaron, los esclavizaron, y es precisamente el producto de la leyenda negra. Bajo el prisma de la leyenda negra, bajo estos anteojos, este título es imposible. Pero vamos a ver que la evidencia histórica dice totalmente lo contrario. Una evidencia histórica que nos rompe este mito de subyugación y que más bien sintetiza el proceso de conquista en esta imagen que vemos de esta hermosa escultura, muy representativa, que se encuentra en la ciudad de Lamas, al norte del Perú, donde aparece un conquistador dándose la mano con un natural indígena, y que ante la leyenda negra, pues esto es una utopía, ¿no? Un sueño, algo imposible, pero que sin embargo así fue visto durante los procesos de pactos y alianzas que se dieron en la conquista. Algo que se ha dejado de lado por un discurso de confrontación, pero que en realidad fue más generalizado, ya que esta conquista se dio más por alianzas que por enfrentamientos. Y no solamente por alianzas con etnias locales, ¿no? Como las que vemos ahí, huancas, huaylas, chancas, tayanes, tarmas, cañaris, etcétera, sino con los mismos incas. Fueron los incas los principales aliados de Pizarro y los demás conquistadores españoles. Algo que nos puede sorprender dentro del discurso que se suele dar de confrontación, pero que toma plena lógica cuando entendemos esta guerra civil, esta guerra fratricida que enfrenta a los hermanos Huáscar y Atahualpa, y que los aliados huascaristas, las familias huascaristas en Cusco, veían más enemigo a Atahualpa que a Pizarro. Y es por eso que cuando Pizarro captura a Atahualpa y es ejecutado en Cajamarca, los cusqueños no dudan en aliarse a Francisco Pizarro. Y el principal pilar de esta alianza es precisamente los pactos que nos habla Pedro de Peralta, ¿no? Pedro de Peralta nos habla lo que estoy resumiendo. La incorporación del reino peruano al imperio hispano fue principalmente a través de un pacto, un sistema de alianzas que reposó sobre la autoridad que mantenían los curacas y caciques. Y este señor que vemos acá, en esta imagen sacada de un cuadro de la iglesia de San Cristóbal, fue el inca que fue la piedra angular de esta alianza, desconocido el día de hoy, pero que en su época fue sumamente importante, llamado Pauyu Inca, hijo de Huayna Cápac, y por lo tanto medio hermano de Huáscar y de Atahualpa, y reconocido como inca tanto por cusqueños como por españoles. Él fue el primero en pedir el bautizo voluntariamente, tal como nos señala el libro de Donato Amado, del historiador cusqueño Donato Amado, donde nos dice que al final de todas las campañas realizadas a favor de los españoles, Pauyu Inca pidió ser bautizado y convertido a cristiano. Esto sorprende a los mismos españoles, pero que fue producto del proceso diplomático, de la estrategia que encuentra Pauyu Inca al darse cuenta la importancia de la religión para los cristianos y de lo provechoso de esa alianza para perpetuar la cultura andina dentro del nuevo sistema. Y siguiendo a Pauyu Inca, tenemos, como lo era en la época, como lo era precisamente muy común, donde si se bautizaba el líder, se bautizaban los seguidores, ¿no? Y es así como al bautizo de Pauyu Inca
le sigue el bautizo de toda una serie de principales y siervos cusqueños, en donde le dio este impulso protagónico que tuvo la evangelización en el Perú. Muchos nos habla de una evangelización a sangre y fuego, ignorando el papel que tuvieron estas personas, descendientes de incas como tales, y que además no solamente fueron los primeros bautizados, sino fueron los que fundaron las primeras parroquias en el Cusco. Aquí he colocado una foto de la parroquia de San Cristóbal, lo cual inicialmente fue una ermita fundada por el mismo Pauyo Inca, quien vemos acá. Este cuadro precisamente se encuentra dentro de esta parroquia, que está un poco en altura, se encuentra un poco más arriba de la ciudad de Cusco, casi en camino a Sacsayhuamán, que lo ven encima de aquel monte. Y es que ese es el lugar donde se encontraba el palacio de Pauyo Inca, el palacio de Colcampata. Y Pauyo Inca destina parte de sus tierras para fundar esta ermita de San Cristóbal, que posteriormente se convertiría en esta parroquia de San Cristóbal que vemos hasta el día de hoy y que fue la primera en Cusco. Y luego su hijo Carlos Inca fundaría la parroquia de la Virgen de Guadalupe, también descendiente inca, ignorado totalmente dentro del estudio del proceso de evangelización, porque obviamente nos rompe el discurso de una imposición religiosa a sangre y a fuego. Pero cuando vemos la vida de estos personajes, y sobre todo las personas que arrastraron detrás de ellos y que los seguían, porque los reconocían como príncipes de Cusco, nos damos cuenta que tanto la conquista como la evangelización se realizaron a través de alianzas. Y estas alianzas fueron institucionalizadas por el mismo Carlos V. Carlos V, en honor a la ayuda que Pauyo Inca brindó a los españoles durante el proceso de conquista, y especialmente para sofocar a los generales atahualpistas, como Quisquis y Chalcuchimac, fueron dos generales encarnizadamente enemigos de los cusqueños, y de hecho durante esta guerra entre Huáscar y Atahualpa perpetuaron una terrible masacre en Cusco, y por lo tanto los cusqueños se dedicaron a combatirlos en alianza con los españoles. Pues en honor a esta alianza, en honor a esta ayuda, Carlos V instituye un consejo de 24 electores que representen a las 12 familias descendientes de los incas, el cual fue llamado el Consejo de los 24 electores del Alferazgo Real del Inca, el cual vemos también en esta imagen. Porque esos 24 electores, una vez al año, en la fiesta de San Juan, elegían a un alférez real entre los descendientes del Inca. Ese alférez real era quien portaba el estandarte del rey y salía encabezando la procesión de Santiago el 25 de julio, portando la indumentaria incaica, porque sobre su cabeza van a ver la borla del Inca, llamada la mascaipacha o mascapaicha por otros autores, que esto viene desde la época del Imperio Incaico. Los incas se caracterizaban por tener este flequillo sobre la sien que los reconocía como incas y que solamente podía ser utilizado por incas tanto durante el incanato como durante el virreinato. Esto demuestra que esta tradición incaica se respeta durante el virreinato, así como la figura del representante del Inca, que era el alférez real, que era un descendiente inca. Esto lo acredita una serie de cuadros del Corpus Christi que se encuentran en el Palacio Arzobispal de Cusco. Si ustedes visitan el Palacio Arzobispal, no solamente van a encontrar este cuadro con el alférez real,
¿no?, sino otra serie de cuadros en donde aparecen distintas procesiones. Acá tenemos otro ejemplo, otra procesión, en donde he hecho un acercamiento a esta parte de acá, en donde aparece también el alférez real del Inca, con la misma indumentaria que vemos en los cuadros anteriores. En esta serie de cuadros se muestra que el descendiente del Inca no solamente no fue exterminado, como lo dice la leyenda negra, que los aniquilaron, los masacraron, los subyugaron, sino que mantuvieron su poder, mantuvieron su nobleza, su abolengo, sus tierras, sus propiedades, sus siervos, y lo muestra la iconografía. Estos eran los descendientes del Inca durante el virreinato. Eran llamados incas, eran reconocidos como príncipes, llevaban la corona del Inca en la cabeza, hablaban quechua, eran incas, pero al mismo tiempo hablaban español, hablaban latín, eran católicos, sustentaban las iglesias de Cusco y eran los principales aliados del rey de España en el Perú. Por lo tanto, eran hispanos. Y es a ellos que se debe el nombre de los incas hispanos. Los vemos en la iconografía. Acá se ve más claramente. Estos dos cuadros los encuentran en el Museo Inca de Cusco y representan a la familia Chihuantopa Inca, descendiente del tercer Inca de Cusco, Yoque Yupanqui. Este de acá es Marcos y este es Alonso Chihuantopa Inca. Ambos llevan otra vez la borla del Inca sobre la sien, llevaban el título de Inca, pero al mismo tiempo vestían como nobles europeos, llevaban el estandarte del rey en la mano derecha, el escudo otorgado por la corona española en la mano izquierda, y en el caso de Alonso, una cruz, porque eran fervientes católicos, algo que es inconcebible que se piense el día de hoy. Si yo camino por la calle hablando de que existieron incas católicos, muchos van a pensar pues que estoy inventando una utopía. Y eso es porque ignoramos no solamente esta parte de la historia, sino esta iconografía, pintadas o mandadas a pintar por ellos mismos, en donde se nos muestran todos estos descendientes incas católicos que hablaban español, quechua, latín y aliados del rey de España. Este es otro cuadro que nos muestra esta alianza de la que estoy hablando. Un poco más icónico este cuadro, es más conocido. Seguramente lo han visto en el documental de España, La Primera Globalización, porque aparece como un ícono del mestizaje. Y claro, precisamente, acá vemos matrimonios mestizos. Pero más interesante es la historia que hay detrás de estos personajes y de estos matrimonios. Y precisamente, para ilustrar esa historia, es que he colocado los nombres de los personajes dentro de este cuadro, y que nos muestra como figura central a Beatriz Ñusta, que es esta mujer de acá, hija del segundo Inca de Vilcabamba, que aparece arriba. Arriba se encuentra Zairi Tupac y su familia. Este señor era nieto de Huayna Cápac. Huayna Cápac, último Inca imperial antes de la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Huayna Cápac fue el padre de Huáscar y Atahualpa. Huayna Cápac fue el abuelo de este señor y por lo tanto bisabuelo de Beatriz Ñusta, que fue entregada en matrimonio a Martín García de Loyola, descendiente de San Ignacio de Loyola. Por eso el santo jesuita está pintado arriba de la pareja. Y esta pareja tienen una hija que se llamó Ana Lorenza de Loyola Ñusta y fue entregada en matrimonio, se casó con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, el otro santo jesuita que aparece en el cuadro.
Y al escuchar estos nombres, pues muchos ya se dan cuenta de lo que tenemos ante nuestros ojos, de la unión de casas que se esconde detrás de este cuadro y que la podemos ver en este árbol genealógico. Este árbol es el que está detrás de este cuadro. Se nos muestra el cuadro, pero quien conoce la historia sabe que detrás hay esta unión de casas, esta alianza, en donde en esta rama de acá encontramos la rama del Inca. Pachacútec, Tupayupanqui, Huayna Cápac, Manco Inca, Zairi Túpac, el señor de la foto, el que aparecía arriba a la izquierda. Su hija, Beatriz Ñusta, ¿no?, la mujer del medio, se casa con Martín García de Loyola, descendiente, sobrino nieto de San Ignacio de Loyola. Se une la casa de Loyola con la casa del Inca en este matrimonio que tiene como hija Ana Lorenza de Loyola Ñusta, quien se casa con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, de la familia del Papa Borja, Rodrigo de Borja, Alejandro VI, de la familia del Papa Calixto III, y por el lado de madre de Juana de Aragón, descendiente de la casa de Trastámara, y por lo tanto de los reyes de Castilla y de Aragón. Y en un mismo cuadro tenemos que se unen la casa de Loyola, la casa de Borja, la casa de Trastámara y la casa del Inca. Por lo tanto, este señor que ven acá, el hijo de esta pareja, Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, tenía como antecesores a dos papas, dos santos, los reyes de Castilla, los reyes de Aragón y los incas. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, tendríamos 5 películas y 20 series. Pero acá lo tenemos como historia. Es parte de nuestra historia y es parte de nuestra historia en común. ¿Dónde divides acá la historia de España y la historia del Perú? Son una misma historia, en donde vemos que los descendientes incas, lejos de ser subyugados y esclavizados o aniquilados, como dice la leyenda negra, sino alcanzaron el nivel de las casas nobles más altas de España y unieron su sangre, incluso en matrimonio. Juan Enríquez de Borja Loyola Inca se casa con la hija del virrey de Granada en primeras nupcias, con la hija del virrey de Aragón en segundas nupcias, y a su matrimonio va el rey Felipe V, porque pues ya era parte de la familia, ¿no? Entonces, ¿cómo no ir a su matrimonio ante tanto abolengo? Y era un descendiente inca. A ese nivel se compenetraron las historias del Perú y de España. Y no solamente estoy hablando de él, tengo muchísimos otros casos más que ya los podrán leer en el libro de los incas hispanos, como Dionisio Inca Yupanqui, Juan Bustamante Inca, que fue parte de las cortes del rey, como el Inca Garcilaso de la Vega, que ustedes también ya conocen, como Carlos Inca, como Melchor Carlos Inca, y una larga y extensa lista de descendientes incas, aliados de la corona española, reconocidos como nobles, no en Perú, en la misma España. Esta es su historia. Conocer esta historia no es conocer historia del Perú, es conocer historia de España para combatir la leyenda negra y para que no vengan con mentiras de que los esclavizaron y los subyugaron. Y a cambio de eso, en el Perú se mostraba que no hubo una ruptura del sistema político, no hubo una imposición de un sistema político. No hubo una destrucción cultural como se quiere ver el día de hoy, sino que encontramos una serie de cuadros donde muestran un traslado de poder entre los incas y los reyes de España. Lo vemos en el mismo título del cuadro, Genealogía de los Incas,
con los monarcas hispanos como sus legítimos sucesores imperiales. Y vemos la lista de la Capac Cuna, o sea, la lista de todos los incas que reinaron, que gobernaron el Tahuantinsuyo, y después de Atahualpa, Carlos V, Felipe II, Felipe III y todos los reyes de España, como una continuidad. Y es por eso que Carlos V no toma el título de primer emperador del Perú, sino de 15º emperador del Perú, reconociendo como legítimos gobernantes a los 14 incas antes que él. Y esto se muestra iconográficamente en este cuadro, en la posición de Atahualpa, que es la misma que en este otro cuadro de acá, donde me ha permitido hacerle una ampliación. Atahualpa entregándole el cetro del Inca a Carlos V, que está señalando la cruz en señal del impulso a la evangelización que le dio. Exactamente como en este otro cuadro que está en el Museo Catedral de Cusco. Atahualpa entregándole el cetro del Inca a Carlos V, que fue visto como sucesor de los incas. Ojo, no fue visto como un nuevo régimen que impuso su sistema político y destruyó a los incas. No, que sucedió a los incas manteniendo la nobleza inca en Cusco. Y esa nobleza inca reconocía a Carlos V como sucesor del Inca y a los demás reyes de España. Y esto se veía en las fiestas, tal como nos dice el artículo de Pedro de Peralta, y aquí sí agárrense porque nos van a romper todos los esquemas y prejuicios que nos vende la leyenda negra. Porque nos dice que en 1723 los incas que desfilaron le dedicaron al heredero del grande inca español y al hijo del más Augusto Sol el mayor homenaje de su júbilo. Mientras que en 1725 las comitivas de los incas cerraron su participación en la mascarada, acercándose en orden a la galería del virrey, para después de un breve poema pronunciar la exclamación «¡Viva el gran inca don Luis I!», porque el rey de España era llamado inca por los descendientes incas. De repente sería bueno que su majestad Felipe VI rescate esto, y así de repente puede romper este nudo de la leyenda negra y reivindicar el título de inca que fue dado a los reyes de España por los mismos descendientes incas, cosa que nos rompe todo lo que nos han dicho hasta el momento, pero que nos muestra esta unión de historias que son indivisibles. No se puede comprender la historia del Perú sin la historia de España, así como no se puede comprender la historia de España sin la historia del Perú. Y si la separamos a los dos, pues lo más fácil va a ser que nos metan leyendas negras diciendo que los españoles solamente llegaron a destruir cuando llegaron a forjar una alianza que duró hasta el momento de la independencia y que debe ser conocida por todos nosotros porque es nuestra historia en común, es lo que nos une, tal como dice una frase que resume la hispanidad: separar sin dividir para unir sin confundir. Y eso es la misión que tenemos nosotros, reconocer lo local, pero al mismo tiempo respetar la cultura local, pero al mismo tiempo rescatar los lazos que nos unen, porque lo que nos une, y que ya lo hemos visto acá, es mucho más fuerte y más grande que lo que nos divide, y tal vez es a eso a lo que tengan miedo los extranjeros, pero queda en nosotros limpiar toda esa cizaña, esa mala hierba, para que se abra paso a la verdad histórica, con la confianza que todos sabemos que al final de cuentas, por más oscura que sea la noche y por más mentiras que se digan, siempre la verdad termina abriéndose paso. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rafael, por esta magnífica conferencia, por ese valor y encima viniendo de donde uno viene y enfrentarse a lo que hoy es la corrección política. Muchas gracias. Ahora vamos a darle la palabra al doctor don Pablo Victoria. Gracias. Tiene la palabra. Bueno, pues yo tengo una historia algo diferente. Digamos que esos son los misterios gloriosos y yo tengo los otros misterios, los misterios dolorosos. Porque misterio doloroso ha sido la separación infame, inclusive, que hemos tenido en América con España. Y detrás de esa separación, pues la tragedia que hemos vivido y que hemos compartido. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esta tragedia? Los orígenes son políticos, el primero, y vamos a intentar hablar un poco brevemente de este problema. España como el hegemón mundial, que eso era absolutamente imperdonable para las otras potencias europeas. El racismo dentro de esa concepción hegemónica de España. ¿Y por qué el racismo europeo? Porque es que cuando la reina Isabel permite que los españoles se casen con las indígenas de América, pues eso no podía ser tolerado por ingleses, por holandeses y por otros pueblos o potencias racistas europeas. Y por supuesto, la unidad europea, pero ¿cuál unidad europea? La unidad europea con España, porque España ha sido el país que realmente inició esa congregación de voluntades políticas, sociales, inclusive de pueblos muy diferentes en Europa. Es decir, la Unión Europea primero fue la unión que existía durante los diferentes emperadores españoles, particularmente Carlos I y Felipe II, que no fue emperador, pero fue un rey casi que fungió como emperador. Y la supuesta exclusión de los altos cargos públicos que, según la historiografía patriótica o patriotera, si la queréis denominar de esa manera, nos cuenta que los criollos, bajo la égida y dominio español, no podíamos ostentar ni detentar altos cargos públicos porque España nos lo prohibía, además de prohibir las letras, la cultura, la educación, la ciencia, porque España era un país oscurantista. Pero tenemos otras noticias. El marqués del Surco era ayo de los infantes, incrustado en la corte. Nicolás Manrique era consejero de guerra, consejero de Hacienda de los ministerios de la Corona. Miguel Núñez, consejero de órdenes. Marqués de Villarrocha, presidente de Panamá. El marqués de Casafuerte, virrey de la Nueva España, que era el territorio más rico con el Perú en América. Pedro Corbete, capitán de la flota española. Podríamos preguntarle a los ingleses si algún norteamericano en las 13 colonias alguna vez fue capitán de la flota inglesa, y creo que no. Pero, sobre todo, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, antepasado glorioso de mi señora esposa que está aquí, don Joaquín de Mosquera y Figueroa, nacido en Popayán, hoy Colombia, al sur de Cali, al sur, por supuesto, suroccidente de Bogotá, fue elegido en las Cortes españolas, en las Cortes de Cádiz, presidente de la tercera regencia española, que llegó aquí en tiempos de la invasión napoleónica, y aquí un personaje absolutamente desconocido que había tenido una gran carrera política importante en la Nueva Granada, fue elegido presidente de la tercera regencia española, es decir, hizo las veces de don Fernando VII en su ausencia, y firmó y sancionó y ordenó publicar la Constitución de 1812, la conocida como la Pepa.
Pues bien, esto destruye, por supuesto, que los hispanoamericanos no teníamos acceso a los altos cargos públicos. Y los títulos nobiliarios. Había en América 401 títulos, amén de diferentes privilegios, prerrogativas reales. Pues miren ustedes, el Perú tenía 52 condes, 65 marqueses, en fin. América también compartía con España los títulos de nobleza. Y las proporciones de altos cargos públicos en las reales audiencias. De 1687 a 1750, por ejemplo, he sacado esa cuenta, el promedio de criollos era el 46% en los altos cargos públicos en América y de los españoles el 54%. En algunas partes estaba un poco desequilibrado simplemente porque se requería la defensa, sobre todo de las costas del Imperio Español, asediada, por supuesto, por piratas ingleses y corsarios franceses y holandeses. El cabildo era un pequeño parlamento que tenía funciones judiciales y se elegía por cooptación, fíjense ustedes, y la Real Audiencia era el poder ejecutivo que existía en América. Pero miren ustedes, en Inglaterra, por ejemplo, en este mismo periodo, en la Cámara Baja votaba el 1% de la población. Y en Francia, después de la Revolución y después de los derechos del hombre y del ciudadano y de decapitar 400.000 franceses y la familia de Carlos IV tal, y María Antonieta y Luis XVI, solo podía votar el 0,0025% de la población después de semejante horror de la guillotina. En España, el segundo origen de esa leyenda negra y que eventualmente desemboca en la independencia de nuestros países, tiene un origen también religioso, la Inquisición española. Bueno, pues la Inquisición española, aquí, que se sepa, hubo 46 ajusticiados, no por la Inquisición, porque la Inquisición se los entregaba a la justicia civil. El resto fue ajusticiado en efigie. En Suecia y Noruega se ajusticiaron 500, en Italia 1.000, en Francia 5.000, en Polonia 5.000 y en Alemania 35.000 contra 46. Sin embargo, España es la que lleva sobre sus hombros y sobre sus espaldas el horror de la Inquisición. Y les tengo un dato, en Cartagena de Indias, en 3 siglos, solo se ajusticiaron 5 personas. Creo que 5 personas mueren en cualquier ciudad nuestra, cualquier día. En toda América, en 300 años, fueron ejecutadas 100 personas. Bueno, en España, ya dijimos, 46 personas, ¿de cuántos procesos abiertos? De 125.000 procesos abiertos. Es decir, el 0,0005%. Y comparemos los procesos protestantes. En Europa, 50.000 personas fueron ejecutadas por la Inquisición protestante de 100.000 procesos abiertos, es decir, el 50% eran ejecutados. Sin embargo, nosotros cargamos con el San Benito de la Inquisición. Pero la Inquisición, pues mire, la justicia ordinaria siempre fue mucho más severa. La Inquisición católica permitía que el reo se arrepintiera y lo soltaban. El Santo Oficio podía conmutar la pena de muerte por penitencias canónicas, por ejemplo, si era un caso de blasfemia contra la Iglesia, en fin. Abolió los azotes para las mujeres, suprimió la argolla también, modificó las galeras perpetuas por la condena a 5 años. Abolió el tormento mucho antes que los tribunales civiles. La tortura no fue inventada por la Inquisición, sino por los tribunales civiles. Prohibió la tortura para las mujeres, que es cuando estaban criando, para los ancianos y para otros herejes menores. Perdonaba las penas por causa de la ignorancia, de la edad, de la embriaguez y de la pobreza. Los indígenas, para su conocimiento, nunca fueron procesados por la Santa Inquisición.
Y tampoco tuvo nunca jurisdicción de muerte. Jamás papa alguno nombró inquisidores, era una potestad real. Alejandro VI nombraba obispos para revisar sentencias. Es decir, había una especie de debido proceso. El Santo Oficio nunca estuvo sometido al poder político. En cambio, la Inquisición protestante sí estaba vinculada al proceso político. Y la Inquisición protestante nunca toleró el culto católico y, sin embargo, la Iglesia sí privadamente toleraba el culto protestante. Tercero, el origen judío, la expulsión de los judíos en 1492. También cargamos con el San Benito y, sin embargo, se ignora por toda la historiografía que los judíos fueron expulsados por Inglaterra primero en 1290. Nadie se acuerda de eso. Por Francia en 1306, 1321 y 1394. 3 expulsiones de judíos. Hungría, 1349, Austria, 1421, Lituania, 1445, 1495 también, Portugal, 1497, Alemania e Italia en el siglo XIV y XVI, y, oh sorpresa, Bohemia y Moravia en 1744, expulsión de los judíos. Eso es mucho más reciente. Pero nadie habla de la expulsión de los judíos por parte de las otras potencias europeas. Claro, uno se puede preguntar, ¿y por qué? Pues bueno, los motivos de las expulsiones de los judíos se concretan esencialmente en una consolidación esencialmente religiosa y territorial en España. Pero en los demás países, si uno se pregunta por qué los expulsaron, eran por las deudas de sus respectivas coronas que tenían con los judíos, que eran los prestamistas de todas las guerras y de todo lo que pasaba en Europa. Y los expulsaron simplemente para no pagarles lo que los estados europeos le debían a los judíos. Eso no sucedió en España. Bueno, el supuesto genocidio indígena, que aquí Rafael nos ha hablado pues de ese vínculo tan importante con la nobleza incaica. Y bueno, cuando llegan los españoles, pues miren ustedes, esto es una caricatura, esta es nuestra cultura, no nos impongáis la vuestra, que es de genocidas y de fanáticos. Bueno, fanatismo porque, a ver, cuando llega a España y se encuentra con este horror azteca y de otras tribus, caníbales, etcétera, en América, pues esos ritos quedan absolutamente prohibidos después de la conquista y del sometimiento de las tribus. Y digo sometimiento no a la fuerza, sometimiento voluntario, porque España solo combatió con las armas a aquellas tribus que atacaban los asentamientos españoles. El resto de tribus, pues a los curas, que siempre iban con los conquistadores, pues intentaban aleccionarlos y convertirlos a la fe católica y, por decir algo, a la civilización cristiana. Bueno, pero ¿y el genocidio? Bueno, genocidio, mire, de 1493 a 1600, o sea, 107 años, la inmigración española, según los cuadernos de bitácora de los barcos que iban, fue de 54.881 españoles a toda América. ¿Ustedes creen sinceramente que en un territorio absolutamente gigantesco que va de la Patagonia hasta el norte de los Estados Unidos, prácticamente al borde de Canadá y un poco hacia Alaska, 54.000 españoles pueden asesinar 20 millones de indígenas? O sea, eso, para hablar de una cifra mucho más benigna de la que habla Voltaire. Voltaire dice que los españoles asesinaron 200 millones de indígenas. Bueno, Bolívar dice que 20 millones y de las casas también, en fin. Pero la verdad censal y estadística es la asimilación y el mestizaje a partir del año 1500. Y la verdad científica es que lo que acabó con buena parte de los indígenas y buena parte de los españoles que también estuvieron allá fue el virus Cocolistli, en el caso de México y de otros virus que había. Ahora comparemos el esclavismo. A España se le impuso por el Tratado de Utrecht
llevar 144.000 negros a América, que tenía que pagar cada cabeza de negro, y los llevaban a Cartagena de Indias y tal. España nunca cazó negros en el África, fueron los portugueses y los ingleses y los holandeses los que tenían cacería de negros, y los propios negros también cazaban otros negros para entregarlos y venderlos. España simplemente los recibía por el Tratado de Utrecht, porque se lo impusieron para reconocer como rey legítimo a Felipe V y que se acabara la guerra que duró de 1700 a 1713 y que finalmente la paz se hizo sobre la base del reconocimiento del rey Felipe V, siempre y cuando España aceptara llevar negros a América. Muy bien, pues mire, en Francia, las Antillas francesas, el 78% eran esclavos en las Antillas francesas. En las Antillas inglesas, el 84% eran esclavos. En Estados Unidos, en los 5 estados sureños de los Estados Unidos, el 70% eran esclavos negros. Ahora comparemos eso con España. España, en las Antillas, el 11%, que era donde más negros tenía España. En Cuba, el 28%, que era el lugar ciertamente donde más negros hubo. En México, el 0,02%, y en promedio los esclavos negros de España era el 13% en promedio de la población americana, contra 78%, 84%, 70% de otras potencias, pero ¿quiénes quedaron como negreros? Los españoles. Es así. Pues muy bien. Y esto, pues, los derechos humanos no son de las Naciones Unidas, los derechos humanos fueron inventados o promocionados en España, en el codicilo de la reina Isabel. Suplica al rey, mi señor, muy afectuosamente, y ordeno a la princesa, mi hija, su marido, que no consientan el maltrato de los indígenas y que no reciban ningún agravio y que sean justamente bien tratados. Es cuando surgen los derechos humanos. Y, señores, por último, el origen económico. España y América eran una y tenían una moneda común, que era el real de A8, con el que se compraban y se transaban todas las mercancías de Oriente a Occidente. Era la moneda universal, entre otras cosas, porque tenía el contenido de plata que debía tener y no se rebajaba ese contenido, con lo cual era una moneda sumamente confiable. Por supuesto, el imperio español era un rico y grande imperio. El 55% de los ingresos españoles en 1810, que es el grito de independencia de la Nueva Granada, y ahora digo por qué, provenía de América. Pero no crean ustedes que España se robó todo el oro, eso es una falsedad como una catedral. ¿Y por qué? Porque lo que España derivaba de América era el quinto real, que era el 20% de las explotaciones minerales que había en América. Pues bien, España también inventó en América el situado fiscal, que es lo que tenemos aquí. Las provincias más ricas son las que reparten a las provincias más pobres españolas, y ese mismo sistema lo empleó España en distintos territorios hispanoamericanos. En Chile, por ejemplo, que era deficitario, el norte de Nueva España y la Florida tenían los recursos fiscales de Cuba, del Río de la Plata y de Nueva España. El situado fiscal de la Nueva Granada socorría a Chile y al norte de México. Y algo muy importante, no había deuda pública. América vivía con sus recursos, con su comercio, y no se endeudaba hasta que vinieron las guerras de independencia. Ahora vamos brevemente a mirar eso. ¿Qué decían los ingleses y los angloamericanos? El Morning Post de Londres decía en el siglo XIX, a España hay que vencerla en América, no en Europa. Y la riqueza real, sólida, sustancial, productiva de la América española está sobre el haz de la tierra
que es donde los británicos la cosecharán. John Adair, que era un militar estadounidense en 1804, dice: México nos deslumbra, no esperemos más que la orden de marchar. 1804. Y los ingleses habían calificado la Ciudad de México como la ciudad más rica y espléndida del mundo. Y tengo que añadir con Lima, que eran los dos virreinatos más ricos del planeta. Thomas Gage, un fraile inglés, compara la capital mexicana con Venecia y cree que es una de las más ricas y grandes del mundo, de casas hermosas, dice él, de calles muy anchas, porque en las más estrechas caben 3 coches. De sus 30.000 habitantes, la mitad tenía coche. Lucas Alemán, que es un historiador de la época, dice: pocas veces en la historia de la humanidad podía contemplarse y disfrutarse tal lujo y comodidad como los existentes en México, cuyas monedas de oro y plata circulaban por todo el mundo. Y Humboldt, que Humboldt no era hispanista, más bien le tenía como cierta inquina a los españoles, podemos decir, dijo que el nivel de vida de los indios bajo el régimen español era superior al de los campesinos europeos. El labrador indio es pobre, dice, pero es libre. Su estado es muy preferible al del campesino de gran parte de la Europa del Norte. Humboldt compara los salarios, por ejemplo, en México, y dice: un campesino mexicano bajo los españoles cobraba 5 veces más que un campesino de la India bajo los ingleses. 5 veces más. Bueno, y Humboldt nos dice que en la Nueva España, cuya población no se eleva más que a 6 millones, da al tesoro del rey de España doble renta neta de la que Gran Bretaña extrae de la India, que contiene una población 5 veces mayor. Ahí más o menos, fíjense ustedes, el tema de los salarios, con una población 5 veces mayor que tributa 5 veces menos. Un minero mexicano cobraba de 25 a 30 francos por semana de 5 días. En Sajonia, el mismo minero cobraba de 4 a 4,5 francos. Entonces vemos cómo este era un gran e inmenso imperio, todos juntos, unidos, trabajando mancomunitariamente. Pero, y aquí nos debemos detener brevemente, las causas del derrumbe. ¿Pero qué causó entonces esta catástrofe fenomenal de la que estoy hablando? Pues bueno, la expulsión de los jesuitas, que eran un elemento integrador de los territorios y de las poblaciones americanas, porque ellos iban a todas partes a donde el Estado no llegaba, a enseñarles a trabajar a los indígenas, a llevarles el ganado, porque claro, ganado, pues, ojo, en América no había ni vacas, ni gallinas, ni cerdos, en fin, la alimentación de los indios era muy precaria. Y eso se ve en los huesos que descubren en las tumbas los arqueólogos, en fin. Yo creo que eso causó una gran perturbación en América, la expulsión de los jesuitas de todos los territorios españoles, porque estábamos bajo la influencia de la Francia ilustrada y claro, los jesuitas llevaban la religión y llevaban el orden y llevaban otro tipo de ideas de la familia, de la consolidación, de otro tipo de cultura. Evidentemente no era protestante, no era atea. La Francia atea imbuye a la España católica y particularmente a Carlos III. Todos sus ministros eran masones, por supuesto, ilustrados, y es a través de ese trasvase cultural, intelectual y religioso de influencia de Francia que se expulsa a los judíos de América, hombre, bajo el tema de Esquilache y del problema que hubo aquí, pero esa no fue nada más que una excusa. En fin, claro, la Revolución Francesa y sus ideas penetraron, es la segunda motivo de esa terrible separación que nos mantiene todavía separados. Y todo se inicia aquí, por ejemplo, en Santa Fe de Bogotá.
había 3 logias masónicas: el Santuario de Antonio Nariño, que es el precursor de la independencia; la Tertulia Eutropélica de Manuel del Socorro Rodríguez, que es el que lleva una imprenta, viene de Cuba y lleva una imprenta que le sirve a la revolución para sacar panfletos contra la corona; y la del buen gusto de la señora Manuela Santamaría de Rodríguez, una señora abolengada de dedo parado de Bogotá, que le gustaba el tema masónico. En fin, todos los independentistas americanos, que eran la élite criolla, aquí no hubo conspiración indígena. La que hay hoy sí, tumbando estatuas. El indigenismo es, hombre, después de 200 años de lavado de cerebro y de decirle a los indios que ustedes los asesinaron, los mataron, los saquearon y les quitaron todo, pues evidentemente ahora tumban a Cristóbal Colón y a Sebastián de Belalcázar y, en fin, a todo el mundo. Pero es que son 200 años de decirles lo malvados que eran los españoles. Pero entonces los ejércitos del rey se componían de buena parte de mestizos y de indios en América. O sea, las élites criollas que se frotaron las manos, señores, cuando este país fue invadido por Napoleón. Se frotaron las manos y dijeron: oiga, aquí hay un vacío de poder. El señor Fernando VII está preso en Bayona con Carlos IV. Este señor, nosotros no queremos a Napoleón. Bueno, si no queremos a Napoleón, ¿a quién queremos? No, es que no hay nadie. Caigamos sobre el poder. Y sobre el poder cayeron. Bueno, la invasión napoleónica de España. Pero, ¿cuál es el problema de España para no poder ganar una guerra contra unos insurrectos que fueron ganando, por supuesto, adeptos, porque Bolívar les entregaba las haciendas de los españoles y de los criollos y les decía: estos que no son revolucionarios, les entrego esto, y claro, se enriquecían. Era expropiese. No fue Maduro ni Chávez el que dijo por primera vez expropiese. Expropiese lo dijo por primera vez Simón Bolívar y expropió a todo el mundo. Y España, después de la batalla de Trafalgar, se quedó sin flota para poder auxiliar en forma a América de los independentistas y de las tropas que se unieron a Simón Bolívar y a todos los rebeldes. En fin, inicialmente la revolución fue contra el régimen napoleónico, pero eso se transformó contra la propia corona española por la oportunidad y el oportunismo de caer sobre el poder. En fin, también un poco por la exigua representación que se le dio a la representación criolla en las Cortes de Cádiz. España determinó que cada provincia de aquí, de la península, podía enviar 2 representantes a las Cortes de Cádiz, pero de América, un representante solamente, por país o por territorio. Y claro, por primera vez se sintieron como discriminados, pero no había había un tema sumamente complicado que era la proporcionalidad de gente blanca respecto de negros e indígenas, que los propios criollos no querían que los trajéramos aquí como representantes. Ellos querían tener toda la representación para venir aquí a las Cortes de Cádiz. Y haciendo caso omiso del resto de población de otras razas. Por supuesto que pues aquí la raza era blanca, pues tenía la mayor representación, 2 por provincia, en América 1 por provincia. En fin, Camilo Torres, que es el paradigma de un rebelde, pero inicialmente no lo fue tanto, le hace una queja al rey y le dice que nosotros somos tan españoles como ustedes, porque también somos descendientes de don Pelayo y de los mismos que, en fin, reconquistaron España. Y en fin, eso caló muy hondo en la conciencia, pero finalmente América se alzó con una representación más que proporcional a la población blanca en las Cortes españolas. Finalmente tuvo el 35% en vez del 20% y España tuvo el 60% en vez del 80% que le correspondía. En fin, por el desorden mismo que había aquí. Pero
Ojo con esto. El acta de independencia americana, ¿quién es el que realmente la hace? Pues mire, surge de las Cortes de Cádiz, porque es la primera vez que se ponía de moda, por primera vez que España dice perdón por lo que hemos hecho. Porque es un poeta, Manuel de Quintana, que dice, Manuel José Quintana, desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que de antes, encorvados bajo un yugo, mucho más duro mientras más distantes estabais del centro del poder, mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente que al pronunciar y al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros de aquí, ni de los virreyes, ni de los gobernadores, es decir, ni del rey ni de nadie, están en vuestras manos. Es que, ¿cómo así? Y cuando esto se conoce en América, allá se dice, pero, a ver, os lo teníamos dicho, le dicen los revolucionarios, éramos esclavos y ellos mismos lo están reconociendo. Y fue así como se estableció esa brecha entre ustedes y nosotros. Y quinto, la ayuda militar inglesa. Miren ustedes, lean rápidamente la mano de fusiles, de piedras, de chispa, de munición, de balas de cañón, de pistolas, de sables que Inglaterra proporciona a los americanos. Y dos cositas más y termino. Empiezan a circular monedas de baja ley. En Venezuela circulan fichas de hueso llamadas señas. Se acabó la moneda, entonces hacen moneda con los huesos de los animales. Se obliga a la gente a entregar objetos de plata. Se compran 6.000 fusiles al doble de lo que valían. Y se entregan las joyas o se confiscan las joyas de las personas. En fin, a América llegó más o menos el 30% del 100% que era la deuda contratada en Inglaterra. Llegaba solamente el 30%. El otro 70% se quedaba con los agiotistas, con los mercaderes, con los intermediarios, en fin, con toda esta gente. Y aquí tengo unas cifras del vicepresidente colombiano en ese momento, que en 1823 se guarda 2.200.000 pesos. El país recibe 3.200.000 pesos de los 10 millones de pesos contratados con Inglaterra. En fin, el 30%, los especuladores ingleses se quedan con el resto. Y Colombia termina de pagar la deuda de guerra con los ingleses, que empieza en 1815-16, la acaba de pagar en 1976. Entre otras cosas también que nos cuadraban los barcos de guerra y que si no pagábamos nos bombardeaban en Cartagena. Muy bien. ¿En cuánto se ha estimado el monto del saqueo del Perú? 2.000 billones de euros de hoy. Y finalmente, el estado miserable en que queda América, lo dice un coronel venezolano de la independencia. Ninguna provincia española había tenido que recurrir a empréstitos y nunca hubo ninguna emigración masiva de Hispanoamérica a Europa o a Norteamérica durante la administración española. Y esta es la última diapositiva que muestro, la desembocadura de la miseria de Estados Unidos. Hoy los hispanoamericanos emigrando a los Estados Unidos. Este es mi libro, señores. El próximo libro saldrá en junio, que es la conclusión y el derrumbe del imperio con Cuba 1898, que si Dios mediante y el club me lo permite, este magnífico club, presentaré este libro sobre la verdad de la guerra de Cuba en 1898. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por esa nutrida conferencia, que más que una exposición para abrir un debate, nos ha dejado todo bastante claro. Creo que nos hemos comido el tiempo para hacer un debate, pero todo creo que ha sido bastante claro. Nos queda una parte pequeña aquí, como ven, ha llegado don José Luis López Linares, conocido por todos ustedes, es madrileño, es director y productor de cine documental
con más de 40 años de recorrido en la industria. Sus películas se han seleccionado para festivales internacionales como los de Berlín, Venecia, Buenos Aires, San Sebastián, Toronto, Nueva York, y su trayectoria ha sido premiada con numerosos galardones. Es, sobre todo, y por lo que hoy lo traemos aquí, director del documental España, la primera globalización, en 2000, que todos ustedes conocerán, y si no, no dejen de ver esa película. En 2022 recibió la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid en reconocimiento por ser el autor de uno de los mejores documentales sobre el legado español del mundo. Hoy nos honramos también con su presencia y aquí lo tenemos, que nos trae un brevísimo documental, y con eso creo que vamos a cerrar. Adelante, José Luis, tienes la palabra si quieres decir algo. Bueno, muy buenas noches. Disculpen por la... Hay que darle el botoncito este, ¿no? Gracias. Buenas noches. Disculpen por esta llegada tardía, pero tenía otro compromiso que no he podido, que además se retrasa. Bueno, brevemente, la película documental que hice, España, la primera globalización, ha tenido un éxito extraordinario, algo que yo no podía haber imaginado cuando decidí hacerla. Es una película que hice porque pensé que tenía que hacerla, porque estaba ya cansado de escuchar mentiras, medias verdades y disparates, como que España tiene que pedir perdón, entre otras cosas, entre otras muchas las que ha expuesto aquí ahora nuestro amigo en esta disertación. Y bueno, la película, ya, como os digo, tuvo 70.000 espectadores en salas de cine, tuvo 860.000 en televisión española. Se han vendido casi más de 10.000 DVDs, cuando ya, bueno, la verdad es que pocos tenemos DVD ya, creo, pero a pesar de eso, la película ha dado lugar a un libro, un poco al revés que lo que suele pasar, que un libro da lugar a una película. Bueno, la verdad es que esta película es el fruto de muchos libros. Yo no soy un investigador, sino simplemente trabajo sobre lo que hay historiadores que han investigado, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era bonito volver de la película a un libro, volver un poco al mundo donde nació, ¿no? Al mundo de los libros, que es donde nace la película y donde vuelve. Bueno, hemos hecho un libro que es la película en forma de libro, quizás, que lleva ya 3 ediciones, editado por Plaza y Janés. O sea que, bueno, lo que quiero decir es que me sorprendió la acogida de la película. Hace unos 2 meses la presentaba en un cine de Quito, de Ecuador, y la verdad es que allí fue una experiencia increíble, porque después de poner la película, en el debate que hubo posterior, hubo personas que reconocieron que habían entrado a ver la película con una idea y habían salido con otra. Entonces eso quizás es algo que te lo diga, y además en América es algo extraordinario, ¿no? Haber llegado bueno, todos esos motivos hacen que haga otra película, o sea que ya no ya no puedo esperar. Entonces la siguiente película es un poco, de alguna forma, la continuación de esta, contada desde América, contada desde Hispanoamérica, ¿no? Y el propósito de la película, ¿por qué la hago? Es para contarnos a los españoles peninsulares y a los españoles americanos que nos han robado 300 años de historia. Y es una especie de llamada de atención en 90 minutos, en 100 minutos no puedo contar, evidentemente, toda la historia de los 300 años, pero sí, de intentar despertar, lo que decía, que por ejemplo que México fue la capital del mundo, o sea que no, y eso los mexicanos no lo saben, o sea que no, intentar que por lo menos tienen que ser conscientes de, entre otras muchas cosas, ¿no? Pues ya sin más, si queréis, se puede poner el vídeo. América, somos víctimas de un relato que básicamente dice lo siguiente: nosotros éramos santos indígenas. Ese paraíso, esa situación paradisíaca, es interrumpida por la llegada de unos barbudos singularmente crueles que solo vinieron a robar, pillar, vejar, matar, etc.
La historia mítica que late en el corazón y en las mentes de muchísimos hispanoamericanos es completamente falsa y muy peligrosa. Quito quizás es el mejor ejemplo en ese sentido, porque España vino a saquear, pero sin embargo tenemos una ciudad maravillosa, llena de riquezas, que demuestra lo contrario. O sea, ¿cuál es la intención? De matar a todos los indios y poner 2 hospitales, de robarse todo el oro y de dar a la iglesia la compañía de todo el oro que había. España vino a América a reproducirse, a generar nuevas Españas, a hacer lo que llama Gustavo Bueno, un imperio generador. Este fenómeno creo que no se ha dado jamás en la historia de la humanidad. Tú en 50 años tienes un grupo inmenso de gente que viven en ciudades, cuya lengua franca es el español, y que su propio entendimiento del mundo es diferente. Hasta el momento en que los españoles llegan a América, cada continente tenía su raza. Aquí ya todo el mundo se mezcló con todo el mundo. Eso implica una percepción de que todos somos personas, que por encima de determinadas diferencias puede existir una naturaleza común y una riqueza y una pluralidad culturales que son perfectamente compatibles con la existencia de la verdad, ¿no? La verdad no uniforma, la verdad une, que es distinto. Algo muy bonito el venir nuevamente a ver a la Virgen y agradecer que estamos bien. Porque la fe de la Virgen de Guadalupe mueve montañas. Hispanoamérica tiene 3 figuras femeninas tutelares. La Virgen de Guadalupe como figura femenina protectora. Isabel la Católica, que da la igualdad, la dignidad. Y con la Malinche tenemos el puente. El papel de Doña Marina es fundamental porque es ante todo una traducción cultural y política entre 2 mundos que se encuentran. Entre este arco y la pared del fondo se asignó una tumba para la familia de Atahualpa. Y era comprensible, el crucero de la iglesia se da a las élites y los Atahualpa estaban dentro de la élite social. Si son súbditos libres de la corona, deben ser bien tratados. Isabel fue una mujer muy visionaria. A finales del siglo XV la esclavitud era legítima en Castilla y, sin embargo, unas islas y tierra firme que no se conocían abre la posibilidad de un mundo nuevo. Cuando hablan de los españoles como un otro, es un mito, porque justamente nosotros somos descendientes de aquellos que se quedaron, se casaron, se mestizaron y repoblaron. Nosotros, los hispanoamericanos, e incluyo España, nos desconocemos y lo poco que conocemos no nos parece bueno. Si nosotros nos conociésemos de manera suficiente, palparíamos la realidad de nuestra comunidad. Conozcámonos un poco más para poder vivir bajo el sol desde nuestros parámetros y dentro de la civilización hispánica, que es nuestra casa. Pues muy a nuestro pesar hemos llegado al fin, ¿no? Tampoco se puede abusar del tiempo que ustedes dedican a esto. Creo que esto ha servido para dar otro enfoque, no el que es común y que nos sirva para que por lo menos nosotros contribuyamos a buscar la verdad. La verdad hay que buscarla. No me sustraigo, antes de terminar, decirles 2 citas de autoridad. Una de von Humboldt, que ha citado nuestro ponente, no es esta la misma, que dice en un escrito que hizo sobre el ensayo de Nueva España: no conozco otra nación más adelantada
a la astronomía náutica y publicado más mapas exactos en tan poco tiempo. La destrucción implacable que se está produciendo en el norte se hace en nombre del progreso. Lo dice Humboldt. Y otro que también era historiador, Roosevelt, que como historiador, ¿no? Los españoles, con su sangre, su vida y su fe, implantaron en nuestro suelo una civilización distinta a otros pueblos, más humanitaria que la que mata y esclaviza razas, como hicieron los franceses, los ingleses y nosotros mismos con los indios, lo dicen. Bueno, que sirva esto de reflexión y seguiremos avanzando en el conocimiento de la historia de España. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Gracias a Rafael, a José Luis, a Pablo y a Miguel. Gracias.